Desde niño fui criado bajo los conceptos y preceptos de la religión católica. Mis papás son muy creyentes y eran de los que se paraban muy a las 6 de la mañana todos los domingos para ir a misa de 7. Durante la Semana Santa era impajaritable ir a los servicios religiosos, los sermones y las procesiones. El 24 y el 31 de diciembre era imperdonable el faltar a una Eucaristía de medianoche, porque si uno no recibía la bendición para arrancar el nuevo año, le iba a ir mal y todo ese tipo de cosas. Afortunadamente mis papás eran religiosos, mas no sectarios. A medida que fui creciendo, fueron bajándole a la intensidad y siendo menos obligantes con el tema de asistir a los servicios religiosos, a los que progresivamente les fui perdiendo el temor, el fervor y el respeto. Muy bonita la idea de que Dios nos ama a todos y nos cuida, muy bonita la idea de que hay un plan perfecto y que en la gracia de Dios nada faltará. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a crecer, a entender, a ver y a cuestionar profundamente? Solo bastó salir de la burbuja protectora de la niñez y conocer la verdadera cara de la vida para empezar a cuestionarla profundamente. Solo bastó empezar a ver la desigualdad, la injusticia y la crueldad rampante en este mundo para desencantarse de ese cuento de hadas. Uno de los recuerdos más raros y a la vez nostálgicos que guardo en la mente hasta el día de hoy y que me llevaron a iniciar el complicado camino del profundo cuestionamiento a la religión es el de un niño buscando comida en la basura un día que regresaba del colegio. Yo tendría unos 6 o 7 años y esa escena me voló las neuronas. Obviamente no supe qué hacer ni tenía los recursos económicos para ayudar, entonces simplemente seguí mi camino. Pero la pregunta surgió: ¿por qué un Dios amoroso y misericordioso permitiría que un niño tuviera que comer de la basura? Esa imagen me retumbaba en la cabeza sin descanso, entonces la única solución que encontré en mi inocencia infantil fue preguntar a la mayor cantidad de gente posible el por qué Dios permitía este tipo de infamias, tratando de buscar una respuesta que me diera un poco de calma. La tarea fue imposible, lo único que obtuve fueron respuestas mediocres, infundadas, confusas y evasivas, una tras otra. Incluso recuerdo que alguien me dijo que muy probablemente el niño había cometido un pecado grave y por eso Dios lo estaba castigando. Que alguien me explique qué pecado tan grave pudo haber cometido un niño de 5 años para merecer ser reducido a comer de la basura. Que alguien me explique porque yo no lo entiendo. Recuerdo mucho cuando vi un documental sobre los sicarios en Medellín. Una de las imágenes que más me marcaron la mente fue ver a todos esos matones con tatuajes religiosos, crucifijos, escapularios y rosarios colgados en el cuello y las muñecas. Esa contradicción tan inmensa no me cabía en la cabeza. Los zampones esos decían que se encomendaban a Dios y la Virgen antes de ir a asesinar a su víctima. Inclusive decían que la fe en la Virgen los volvía inmunes a las balas. Para mis adentros y en mi inocencia infantil pensaba: ¿cómo así? ¿Se encomiendan y piden a Dios y a la Virgen que les ayude a matar al prójimo? Al principio no entendía, pero resulta que esa costumbre de escudarse en Dios y la religión para cometer atrocidades y genocidios generalmente muy alejados de la compasión y el amor al prójimo es mucho más común entre los religiosos de lo que yo pensaba. Ya saben, las masacres en nombre de Dios en las cruzadas, las masacres en nombre de Dios en la conquista de América, las masacres en nombre de Dios durante la Inquisición y demás detallitos por el estilo. Y no nos vayamos tan lejos ni tan atrás, no olvidemos a los sacerdotes todos solemnes bendiciendo los fusiles para que unos pobres vayan a matar a otros pobres en los diferentes conflictos armados. Y ni siquiera nos metamos en el tema de las indulgencias denunciadas por Lutero, los miles de casos de corrupción a lo largo de la historia y mucho menos los miles de casos de violaciones y pederastia de nuestros lindos curitas, porque ahí sí es que este video no se termina nunca. Pausa activa en el video para decirle que si ha llegado hasta este punto es porque probablemente seguro todo esto me puse a pensar: oiga, pero ¿de dónde sale esta sed de sangre tan berrionda de estos católicos? ¿Por qué estos manes? Oiga, pero ¿de dónde con el video? El caso es que después de terminar sobre todo esto me puse a pensar: oiga, pero ¿de dónde sale esta sed de sangre tan berrionda de estos católicos? ¿Por qué estos manes andan con esas ganas tan berracas de matar a todo el mundo? Y pues entonces decidí que era hora de investigar. Me paré un día muy canchero, dándomelas de muy intelectual, decidido a leer la Biblia para entender un poco acerca de esa vuelta y tratar de encontrar una respuesta a tanto cuestionamiento que me había armado en la cabeza. Entonces empecé a leer vainas como Sodoma y Gomorra, cuando el padre preñó a las 2 hijas para formar un nuevo pueblo, ya que Dios había exterminado por completo al anterior, o el diluvio universal con el que Dios mató a millones simplemente porque algunos eran pecadores, o cuando Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, y otra serie de vainas bastante perturbadoras, como querer matar a Moisés solo porque el hijo no estaba circuncidado, o destruir la vida del pobre Job solo por una apuesta con el diablo. Después de unos cuantos días de lectura y unas pocas historias macabras, quedé sin ganas de volver a saber de esa vaina por el resto de mis días. Dios amor
amoroso y misericordioso, sí, claro, pero después del consenso de Nicea, cuando los mercaderes de la fe de ese tiempo cambiaron todo ese libro a conveniencia para lavarle la cara a su Dios, porque hasta ese momento no era más que un tirano, genocida y narcisista. Recuerdo cuando era niño a un vecino que era abogado y vivía en el apartamento de abajo. Algo que me llamaba la atención es que siempre andaba con una medallita de la Virgen prendida en la solapa. Siempre. No importa la prenda que usara, saco, blazer, camisa, camiseta o polo, siempre llevaba su medallita. Recuerdo que era muy cordial y agradable. Siempre saludaba y se despedía con una sonrisa diciendo Dios lo bendiga, y todos los domingos usaba el mismo traje negro para ir a misa sin falta. Muy titino el vecino y todo, mientras se encomendaba a Dios y la Virgen. Siempre me pregunté si el vecino se encomendaba a Dios y a la Virgen y saludaba con ese mismo Dios los bendiga a la esposa y los hijos antes de darle esas palizas tan violentas que les daba a veces cuando llegaba borracho, o si también estaba usando su medallita de la Virgen en la solapa y saludó con un Dios los bendiga a los tombos que le llegaron un día al despacho que tenía y se lo llevaron preso por andar ayudando a hacer chanchullos. Espero que no, porque qué vergüenza que la Virgencita lo viera uno cascándole a la mujer o robando, ¿no? Uno de los primeros trabajos que tuve después de graduarme como profesional me obligaba a viajar por zonas remotas del país. Esto me llevó a ver esa gran cantidad de personas que, pese a que parecía que habían sido olvidadas por Dios, teniendo en cuenta las condiciones tan adversas en las que vivían, llenas de necesidades y limitaciones, seguían entregándose con fervor a la oración y la religión con la esperanza de que Dios se acordara de ellos y las cosas cambiaran un poco para bien. Pero adivinen, nunca pasaba. Cada día la vida más difícil, cada día las condiciones más adversas, cada día la supervivencia más complicada, con los grupos guerrilleros y paramilitares matando, extorsionando y reclutando forzosamente. Pero Dios proveerá. Entonces me fui a vivir a Europa convencido que eso del hambre, las necesidades, la gente olvidada por Dios viviendo en condiciones de miseria y los grupos armados ilegales reclutando y matando eran cochinadas que solo pasaban aquí. Ya saben, sáquenme de Latinoamérica. Pero entonces allá, una vez más, debido a mi trabajo, tuve la oportunidad de conocer y de partir con mucha gente. Recuerdo a Lino, el muchacho africano que trabajaba como aseador en una planta química, y también recuerdo sus historias de cómo tuvo que salir corriendo de su país hacia Europa huyendo de la guerra religiosa para evitar que uno de esos grupos armados extremistas lo reclutaran a la fuerza y terminara muriendo como un perro en alguna guerra ajena sin sentido. Entonces ahí fue cuando empecé a creer que Dios no se estaba olvidando de unos pocos, sino de muchos, o que probablemente nunca se había acordado de ninguno, que simplemente había dejado este chuzo tirado y se había ido para otro lado, o que probablemente nunca estuvo aquí. A todo esto hay que sumarle el haber tenido un compañero de oficina proveniente de uno de los países más católicos del mundo y al mismo tiempo altamente instruido en los temas del ateísmo. Debido a esto, los ratos libres en nuestras jornadas laborales se convertían en enriquecedores debates en los cuales poco a poco fui llegando a la conclusión de que ese concepto de Dios era cada vez más utópico, poco creíble, sustentador de la ignorancia, basado en el desconocimiento y el miedo e inevitablemente imposible de complacer. No tengas sexo en Semana Santa, no comas carne en vigilia, no trabajes en domingo, no tengas sexo sin antes casarte, no te vistas de manera pomposa o provocativa, no te divorcies, no mires mujer ajena, no seas homosexual, no te tatúes, no entres a la iglesia si eres inválido, no hables en la iglesia si eres mujer, no te masturbes, no comas en exceso, no comas cerdo, no seas chismoso, no uses ropa rota, no seas rebelde y hazte la circuncisión, o de lo contrario te irás al infierno. Parce, un día llegué a la conclusión que ya ni valía la pena desgastarme tratando de complacer a Dios y ser un buen católico, teniendo en cuenta que ya había roto por lo menos la mitad de las reglas que ese man había impuesto. Me cansé de ese temor constante de andar pecando por todo. Entonces simplemente dije a la mierda con esta vaina y que se venga lo que tenga que venir. Ya no jodo más con este cuento de la religión. Y aunque usted no lo crea, mi vida empezó a cambiar para bien en muchos sentidos. Empecé a estar más tranquilo al entender que si salía algo mal en mi vida era simplemente porque la vida es así, porque en la vida pasan cosas buenas y malas sin importar lo bueno o lo malo que sea, y no porque yo había hecho algo malo y lo estaba pagando. Entendí que lo único que queda es tener resiliencia y aceptar que uno no tiene el control completo de su vida ni lo que pasa en ella. Entendí que no tenía que concentrarme en cosas que no podía controlar, sino concentrarme en cosas que sí podía controlar. Me empezó a ir mejor y empecé a estar más tranquilo y feliz. Fue muy curioso cuando me di cuenta que no tenía necesidad de acudir a religiones para practicar la compasión y la empatía. Qué curiosa sensación al darme cuenta que ayudar al prójimo me salía de adentro, instintivamente, sin necesidad de ese impulso externo tan extraño de si no ayudas a tu prójimo, Dios te va a castigar. Qué feliz fue el día que sentí que ya no tenía que temerle a Dios y a sus castigos,
testigos. Qué liberado me sentí al darme cuenta que mi naturaleza era la bondad y mi propio instinto me guiaba por el camino de la benevolencia y la solidaridad. Qué feliz fue el día que perdí el miedo a comer carne un viernes, decir groserías o hacer el amor con mi novia un domingo, porque entendí lo ilógico que resulta pensar que un Dios omnipotente anda de desocupado vigilando vainas tan insignificantes como lo que como o mi lenguaje, en vez de hacer algo con respecto a los cientos de niños que mata su pueblo cada vez que bombardea Palestina. Otra cosa que siempre me preocupó de la religión es esa gran cantidad de enseñanzas quiméricas que pretenden dar superioridad moral a los que las aplican, pero que en realidad resultan muy contraproducentes. Un ejemplo claro es esa filosofía de dar la otra mejilla, impartida por Jesús, que básicamente es el pilar de la enseñanza de no responder al mal con otro mal, sino con el bien, amando al enemigo. Pues sí, muy bonita la enseñanza y muy bella la proyección utópica, pero como lo mencioné en mi video del bullying, esto es un concepto demasiado peligroso. Andar por ahí dejándose de todo el mundo y no defenderse es algo extremadamente dañino y para nada aconsejable, teniendo en cuenta la naturaleza cruel, violenta y egoísta de muchos seres humanos. Hasta cierto punto entiendo a las personas creyentes. Mi mamá es una persona muy religiosa que constantemente me pregunta cómo puedo vivir sin Dios en mi corazón. Me dice que teme y ora por mí. Yo se lo agradezco y entiendo ese temor de Dios tan arraigado que tiene. Es que imagínese, agarran a un niño desde los 4 o 5 añitos, le empiezan a mostrar todas esas imágenes y cuadros traumatizantes de gente crucificada y penitentes ardiendo en llamas por pecadores y le dicen que hay una entidad omnipotente que desde el cielo puede ver todo lo que hace y que tiene el poder para mandarlo al infierno por toda la eternidad si algo de eso que ve no le gusta. A un niño de 5 añitos obviamente trauman y le generan miedo eterno al que sea. El cuestionamiento hacia la religión tiene una particularidad: entre más usted lee e investiga, más duda le genera, más incongruente le parece y menos ganas le dan de creer. No estoy tratando de convertir a nadie en ateo, simplemente estoy exponiendo todo el proceso por el que pasé cuando empecé a cuestionar todos esos dogmas, para que usted los tenga en cuenta en caso de que le estén empezando a surgir las mismas dudas. Y para terminar, no soy ateo, soy